Mundo Católico presenta El Pulso del Papa. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Papa reitera su pedido de liberar a rehenes y de terminar con bloqueo en Gaza. Y advierte, donde hay división, trabaja el diablo. Además pide que las políticas migratorias tengan como centro la dignidad de la persona. Y critica a Occidente por tratar de exportar su propio tipo de democracia. También afirma que el hombre y el mundo pertenecen a Dios y no a ningún César de turno. La Arquidiócesis de México celebra 70 años del voto de la mujer en el país. Un sacerdote fue interceptado y atacado con arma de fuego en Chilpancingo, Guerrero. Liberan a 12 sacerdotes en Nicaragua. Gobierno habría llegado a acuerdo con el Vaticano. La Suprema Corte declara inconstitucionales artículos que penalizan el aborto en Chihuahua, México. Y por último, Encuentro Nacional en Bolivia ofrece pautas para prevenir y enfrentar abusos. Estas noticias y otras más enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Queridos amigos radioyentes, como cada semana es un gusto saludarles a través de la radio y acompañarles hoy en las voces informativas. Marisa O'Farrill y Roberto Farril junto con Ana Guadalupe Silvestre en la redacción y Miguel Ángel Mejía en la operación técnica. Empecemos a conocer el resumen informativo de la semana del Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a la información. Iniciamos con información del Papa para darle a conocer que recordó con tristeza la guerra que se sufre en Israel y Gaza y pidió la liberación de los rehenes retenidos por el grupo terrorista Hamás y permitir el ingreso de la ayuda humanitaria a la franja. Fue al término de la audiencia general del pasado miércoles 25 de octubre cuando Francisco recordó con tristeza el grave conflicto que azota Tierra Santa. Durante su saludo a los peregrinos de lengua italiana, él señaló que piensa en la grave situación en Palestina y en Israel y dijo: animo la liberación de los rehenes y el ingreso de las ayudas humanitarias en Gaza. Sigo rezando por quienes sufren. El Papa Francisco destacó la necesidad de mantenerse unidos para evangelizar y advirtió que donde hay división, trabaja el diablo. En la audiencia general del miércoles 25 de octubre, el Papa Francisco reflexionó sobre la vida de San Cirilo y Metodio, dos monjes griegos misioneros en Gran Moravia, un imperio medieval de la Europa central, donde tradujeron a la lengua eslava la Biblia y los textos litúrgicos. Estos santos, conocidos como los apóstoles de los eslavos, llevaron a cabo, según el Santo Padre, una apertura de corazón que arraigó el Evangelio en esas tierras. En más, el Papa ha presentado un llamamiento a que las políticas migratorias tengan como centro a la persona humana y a su dignidad, y ha instado a trabajar por eliminar la pobreza y las otras causas que empujan a los migrantes a escapar de sus países. Se refirió a esto en su mensaje a los participantes en el 8º Festival de la Migración, que se celebró en Módena y en otras ciudades de Italia con el tema Libres de irse, libres de quedarse. En su texto, el pontífice agradeció porque el tema del evento se inspiró en un mensaje para la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado de 2023, dedicado a la libertad de elegir si migrar o quedarse. El Santo Padre señaló que Occidente no debería exportar su propio tipo de democracia a otros países y mencionó como ejemplos de ello las intervenciones en Libia e Irak, de acuerdo a una entrevista recientemente publicada.
Las palabras del Santo Padre fueron publicadas en el periódico italiano La Stampa y se extrajeron de un libro lanzado esta semana por los periodistas Francesca Ambroghete y Sergio Rubín, titulado No está solo. Desafíos, respuestas, esperanzas. En sus palabras previas al rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro del Vaticano, Francisco recordó a todos los fieles que el hombre y el mundo mismo pertenecen a Dios y no a ningún César de turno. Al reflexionar sobre el Evangelio, el Papa señaló que nos relata que algunos fariseos se unen a los herodianos para tender una trampa a Jesús. Siempre están buscando tenderle trampas. Van donde él y le preguntan, ¿es lícito pagar impuesto al César o no? Una verdadera trampa, continuó el Papa. Sin embargo, indicó, Jesús escapa de esta trampa, pide que le muestren una moneda que lleva impresa la imagen del César y les dice, pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El Papa Francisco se manifestó muy preocupado y entristecido por la crisis que se vive a 2 semanas del ataque del grupo terrorista Hamas contra Israel. Al concluir el rezo del Ángelus, el Santo Padre aseguró, una vez más, mi pensamiento se centra en lo que está sucediendo en Israel y Palestina. Renuevo mi llamamiento para que se abran espacios, siga llegando ayuda humanitaria y se libere a los rehenes. La guerra, toda guerra en el mundo, pienso también en la atormentada Ucrania, es una derrota. La guerra es siempre una derrota. Es una destrucción de la hermandad humana. Hermanos, deténganse, expresó. El próximo 3 de noviembre, el Papa Francisco celebrará la tradicional misa en la Basílica de San Pedro del Vaticano en sufragio por los cardenales y obispos fallecidos en los últimos 12 meses. En este año lo hará especialmente en memoria del Papa Benedicto XVI, quien falleció el 31 de diciembre de 2022 y figura en primer lugar en la lista. Tras la solemnidad de Todos los Santos, el 1 de noviembre, la Oficina de Celebraciones Litúrgicas informó que la Eucaristía tendrá lugar el viernes 3 de noviembre a las 11 de la mañana, hora de Roma, en el altar de la Cátedra de San Pedro del Vaticano. El cardenal Charles Bo, arzobispo de Rangún en Myanmar, recordó a los participantes del Sínodo de la Sinodalidad que Dios tiene un plan para la Iglesia y por ello nuestros caminos y planes deben alinearse con su voluntad. El purpurado asiático expresó estas ideas en la homilía de la Santa Misa que se celebra en la Basílica de San Pedro, en el marco de las reuniones que se llevan a cabo con ocasión del Sínodo. El cardenal Bo, quien también es presidente de la Federación de Conferencias Episcopales de Asia, indicó que el viaje sinodal iniciado no es una odisea espacial programada con ecuaciones matemáticas fijas. En más información, durante el sínodo de la sinodalidad debemos tener cuidado de no culpar de todo al Espíritu Santo. Esto lo señaló el arzobispo de Sydney, Australia, Monseñor Anthony Fisher, enfatizando que si una propuesta es radicalmente extraña al Evangelio, entonces esa no es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, Él es el Espíritu del Padre y del Hijo, por lo que solo dirá cosas que sean consistentes con lo que Cristo nos ha revelado en la tradición apostólica. Así lo explicó Monseñor Fisher. La hermana siria Huda Fadul, que participa en el sínodo de la sinodalidad, habló sobre los pedidos de apertura al diaconado de mujeres durante esta asamblea. Puntualizó que podemos hablar de una complementariedad y no de pariedad entre hombres y mujeres, y destacó que lo importante es que cada uno de nosotros asuma su rol y use sus dones en la Iglesia. Esa fue su respuesta durante la sesión informativa ofrecida por la Oficina de Prensa de la Santa Sede. La hermana Huda Fadul, de la comunidad monástica de rito siro-católico Der Mar Musa, ante la pregunta de si es el momento de que se tome una decisión sobre la inclusión de las mujeres en el diaconado.
En una lamentable noticia proveniente de España, le informamos que una cruz de piedra esculpida en el siglo XVI, que estaba colocada en una plaza pública junto a la Catedral de Sevilla, en España, fue destrozada el pasado fin de semana en un acto de vandalismo que la policía está investigando. La conocida Cruz de San Lorenzo fue descubierta por autoridades del Ayuntamiento de Sevilla en la mañana del domingo pasado, partida en más de 20 trozos. Este monumento está situado en la plaza de Santa Marta. Fue diseñado por el arquitecto Hernán Ruiz y esculpido por el artista Diego Alcaraz en 1564. Por una de sus caras se representa al crucificado, mientras que por la otra aparece una imagen de la Quinta Angustia de la Virgen María. La Fundación de Abogados Cristianos ha denunciado a una organización pro aborto cuyos activistas habrían importunado a los fieles que acudían a misa y pintaron en las paredes de la iglesia con mensajes ofensivos en el curso de una manifestación. Según los juristas, la organización de los actos en los que se cometieron los hechos denunciados corrió a cargo de la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos. Y hasta aquí las noticias de los sucesos ocurridos en Europa, en la sede apostólica y en Oriente. Usted ha quedado informado. En más información le presento ahora el resumen de la crónica de la catequesis que el Papa Francisco impartió con ocasión de la audiencia general el pasado miércoles. Esto dijo el Papa Francisco. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy nos acercamos a la figura de dos misioneros apasionados por la evangelización, los hermanos Cirilo y Metodio, llamados también los apóstoles de los eslavos. Mi predecesor, Juan Pablo II, los proclamó copatronos de Europa. Quisiera destacar tres aspectos importantes de estos santos: la unidad, la inculturación y la libertad. Cirilo y Metodio evangelizaron siempre unidos a Cristo y a la Iglesia. También hoy urge que estemos unidos para anunciar el Evangelio. Donde hay división, trabaja el diablo. Además, estos dos monjes se adentraron tanto en aquella cultura, se inculturaron tanto, que incluso llegaron a crear un alfabeto propio que hizo posible la traducción de la Biblia y de los textos litúrgicos a las lenguas eslavas, favoreciendo con ello la difusión de la buena noticia. Por último, quisiera subrayar que a pesar de las críticas y los obstáculos, Cirilo y Metodio se caracterizaron por la libertad evangélica que los impulsaba a seguir las inspiraciones del Espíritu y estar abiertos al futuro que Dios les iba indicando. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Señor, por intercesión de los santos Cirilo y Metodio, que nos conceda ser instrumentos de unidad, instrumentos de paz, estableciendo en nuestro entorno relaciones cordiales que contribuyan a superar el odio y las contraposiciones que hieren y que dividen a la gran familia humana. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Radio Vaticana, la radio del Papa. Así se expresó el Papa durante la audiencia general del pasado miércoles, celebrada en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Queridos amigos, estamos muy cerca de celebrar, en otro tema le platico, el Día de los Fieles Difuntos, que no es lo mismo que el Día de los Muertos, y por supuesto que no es lo mismo que Halloween. Y como estamos cercanos a esta celebración muy santa, es que voy a conversar en la entrevista de hoy con Víctor Manuel Quintanar para hablar acerca de los fieles difuntos y de lo que hay más allá de la muerte,
porque la vida del ser humano no termina con la muerte, pues estamos llamados a la trascendencia. Así que si usted quiere conocer más de los fieles difuntos, quédese con nosotros. Volvemos con esto después de una pausa. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Ya estamos de regreso, queridos amigos radioescuchas, ahora para pasar a la entrevista. Voy a conversar con Víctor Manuel Quintanar. Él es laico, es liturgista, es director del Museo del Padre Pro, que se encuentra en la Iglesia de la Sagrada Familia en la colonia Roma de la Ciudad de México. Y voy a conversar con Víctor Manuel Quintanar acerca de la muerte, qué hay más allá de la muerte, también acerca de la celebración muy santa de los fieles difuntos, a diferencia del Día de Muertos o del Halloween. Bienvenido, Víctor Manuel. Roberto, es un honor para mí estar contigo. Hombre, gracias, es un privilegio para mí Muchas que gracias. estés aquí. ¿Por qué hemos de morir? ¿Porque Adán se comió una manzana? Recordemos que la muerte es precisamente consecuencia, es fruto del pecado, y como lo dice la palabra de Dios, por el pecado de un hombre que entró al mundo, ha entrado también la muerte, ¿no? Y llegamos todos con la misma mancha, con el mismo signo, ¿no? Es el viaje que emprenderemos solos, ¿verdad? Y en el cual nada ni nadie nos va a acompañar, solamente nuestras obras, ¿no? Delante de Dios. Pero mira cómo Dios, que es tan bueno con nosotros, se hace hombre, nace y muere. Así es. Y despoja a la muerte de su aguijón malvado. Y entonces, si Cristo murió, ¿por qué no hemos de morir nosotros, no? Y lo canta la misma palabra de Dios cuando nos expresa, ¿no? ¿Dónde está muerte tu aguijón, verdad? ¿Qué se ha hecho del aguijón de la muerte, no? Y esa es la certeza que nosotros los cristianos tenemos verdaderamente, ¿no? De que si Cristo ha resucitado, nosotros también hemos de resucitar con Él. Por eso es que ya podemos ver la muerte llena de flores. Así es. Así como esta cruz, que por cierto, esta cruz nos la trajo Víctor Manuel. Ahorita nos platicas cómo te hiciste de ella, pero mire cómo es una cruz florida, es una cruz llena de flores. De la cruz que antes era muerte, de allí surge la vida en estas flores, en estos girasoles tan bellos, mira. A ver, platícanos de la cruz que nos trajiste. Precisamente, como lo acabas de mencionar, en muchos momentos y en diversas situaciones o acontecimientos de nuestra vida es común que la gente utilice el término, es que la cruz que tengo que cargar, la cruz que tengo que soportar, y vemos el icono de la cruz como un signo de destrucción, de muerte, de dolor, ¿verdad? Que atrae por sí misma el sufrimiento, ¿no? Y recuerdo, por tanto, también de la pasión incruenta del Señor. Sin embargo, el cristiano mira más allá de lo que esto significa, o entiende verdaderamente con el corazón que no hay cruz que no lleve a la resurrección, no hay dolor que no lleve al gozo, ¿no? Y precisamente la cruz floreada nos recuerda esto, ¿no? Que de la cruz brota la vida, de la cruz brota la alegría, ¿verdad? Y esta manera tan hermosa, tan especial mexicana de adornarla, una cruz que es una artesanía propia de Metepec, ¿verdad? Estado de México, elaborada por el señor Juan Carlos Nonato, cuyo taller se encuentra en el mercado de artesanías, ¿verdad? Él es el ganador del árbol de la vida más grande del mundo. ¿Tú le encomendaste a él que te hiciera esta cruz? Así es un trabajo pues de este artista, y a su vez, bueno, sobre todo por el valor, sí, del cual está representada el trabajo de sus manos, de su esfuerzo, del esfuerzo de su familia, pero a su vez también lo que en ella ha querido expresar, ¿no? ¿Y tú concretamente para qué le encomendaste esta cruz? Esta cruz forma parte, junto con otros árboles de la vida, otros candelabros, de una de materiales propios para montar un altar de dolores. Altar de dolores también propio de estas tierras mexicanas, ¿no? Esta costumbre de ornamentar a Nuestra Señora de los Dolores, vísperas de casi del Viernes Santo, 8 días antes, en los cuales la piedad popular celebra sus dolores y pues acomoda en las casas o en algunos lugares algunos altares para distraer a la Virgen de su soledad, de sus dolores. Sí. ¿Cómo dices que se llama el artista que elaboró esta cruz? Juan Carlos Nonato. Juan Carlos Nonato. Dile que tenga un hijo y que le ponga Ramón. ¿No? Ya sería mucha coincidencia, sí, ¿verdad? Como San Ramón. Como San Ramón Nonato. Antes, Víctor Manuel, ya que entramos al tema de todos los santos, hablemos de esto, porque, ¿sabes? Hay quien dice,
El 1 de noviembre es los muertos chiquitos y el 2 de noviembre los muertos grandes, mangos. Y además no es lo mismo muertos que difuntos, ya lo veremos. ¿Qué nos dices de todos los santos? Claro, recordemos en primer lugar, dentro de este contexto cristiano, la Iglesia celebra el 1 de noviembre la solemnidad de todos los santos y como bien celebramos a todos los santos, tanto canonizados o no canonizados, es decir, a toda la gran comunidad de bienaventurados que ya están gozando de la patria del cielo, ¿verdad? De todos aquellos, incluso mártires no reconocidos, ¿verdad? Que han blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero, que ahora le contemplan cara a cara. Y por qué no, como le decía yo en alguna ocasión a una persona, ¿no? Celebramos no solamente, y repito, a los santos canonizados, celebramos a tu abuelita, a tu abuelito y a todos aquellos que en la vida hicieron también la voluntad de Dios y ahora ya también gozan de esta visión beatífica, ¿no? Y es una invitación a que a todos nosotros cristianos que nos unimos con mucha alegría en esta fiesta para poner los ojos en el cielo, ¿verdad? ¿Sabes que los hemos canonizado algunos, los hemos colocado en los altares, en los retablos, como si fuesen excepciones, cuando todos deberíamos ser así? Todos. Porque entonces, si no alcanzamos la santidad, como cristianos fracasamos. Y ya lo repetía y nos los estuvo recordando incesantemente en su momento San José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, ¿no? La llamada universal a la santidad, ¿no? De convertir esto ordinario en algo extraordinario, ¿no? Verdaderamente. Y a la par, el mismo Papa San Juan Pablo II también con esta invitación a la santidad, ¿no? No por nada, incluso es un Papa que tuvo un gran récord de santos canonizados, de beatificaciones, pero por esto, ¿no? Motivar, llamar a la santidad y en cualquier estado de vida, en cualquier situación, en cualquier edad, ¿no? Ahorita nos damos cuenta, tenemos un santo recientemente beatificado, ¿no? Me atrevo a decir santo porque ya está gozando de Dios, beatificado porque es el título que tiene actualmente el Beato Carlo Acutis, ¿no? Ah, sí. Un joven, ¿verdad? Y podríamos decir común y corriente porque no hizo más allá de lo que un joven de su edad pudiera hacer, pero eso que hizo, lo hizo de manera extraordinaria, ¿no? Y nos recuerda precisamente que todos estamos llamados a lo mismo, ¿no? Para que ahí donde Dios te ha colocado, ahí donde Dios te ha puesto, tú puedas dar mucho fruto para Él y conviertas ese ordinario en algo extraordinario. Entre la ciudad de Los Ángeles y la ciudad de Cholula, o sea, tú estás en Los Ángeles y tomas carretera hacia Cholula, y en el camino, Los Ángeles, Puebla, obvio. En el camino encuentras dos iglesitas, Santa María Tonantzintla y San Francisco Acatepec. Y tienen la particular belleza de que en los retablos hay varios espejitos. ¿Te has dado cuenta de ello? Uh-huh. Y entonces pregunté por qué. Dijo, para que cada persona se vea a sí misma en el retablo, porque cada uno de nosotros está llamado a la santidad. Así es. Entonces ahí está nuestro nicho. Claro. Ya estamos allí, hay que alcanzarlo. Claro, y nos los han repetido en reiteradas ocasiones diferentes santos, diferentes papas, ¿no? El camino es difícil, pero no es difícil llegar, ¿verdad? Y repito, haciendo de manera extraordinaria lo que hacemos ordinariamente, ¿no? Mucho amor que pongamos en todo lo que hacemos. Salvados ya hemos sido. Todos. Así es. Ahora hay que alcanzarlo. Así es, pero sobre todo ponerle amor, ponerle galleta, diría yo, a todo aquello que estamos haciendo para la gloria de Dios. ¿Cómo poder entender que en México celebramos, como en toda la cristiandad, a los fieles difuntos, pero además aquí a los muertos? Claro. ¿Qué diferencia encuentras? Yo creo que habría que puntualizar y regresarnos desde el contexto histórico, ¿verdad? de nuestro gran México. Precisamente cuando los primeros españoles, los evangelizadores, llegan a estas tierras y se dan cuenta que la solemnidad de los santos y por tanto la conmemoración de los fieles difuntos coincidía perfectamente, ¿verdad?, con la época en la que también en esas tierras se celebraba, se honraba a los difuntos, ¿verdad? Estamos hablando que el pueblo mexica celebraba a sus difuntos alrededor de los meses de septiembre y de noviembre, al terminar la época de sus cosechas, y ellos entonces hacían pues algunos cultos para honrar a los difuntos. Sin embargo, habría también que recordar que es alrededor del siglo XIII cuando en la iglesia se empieza a extender la solemnidad de todos los santos,
¿verdad? Y se dan a venerar incluso las reliquias de los mismos santos, honrándolos a ellos el 1 de noviembre, y posteriormente, ya hasta el siglo XIV aproximadamente, la Iglesia, la autoridad eclesiástica, incluye formalmente en el calendario la conmemoración de los fieles difuntos, que inicialmente fue para honrar a todos aquellos muertos de las pandemias e incluso de los que habían perecido en la peste negra que había asolado a Europa, ¿no? Entonces, pues se conjugaron perfectamente, ¿no? Que por un lado estábamos honrando a la Iglesia triunfante y por otro lado a la Iglesia purgante, ¿verdad? Y coincide perfectamente en el calendario, y así, de esta manera lo han visto o lo vieron los primeros evangelizadores, y posteriormente ya con el folclore, con la alegría mexicana, pues nos encontramos que entonces el mexicano no solamente celebraba a los muertos, ¿no? Sino celebraba la vida que esto significaba en cuanto a esta gran riqueza cultural, y se da un sincretismo perfecto, ¿no? ¿Qué es a lo que la Iglesia le llama las postrimerías? A estas 4 realidades que el hombre ha de experimentar al finalizar su vida. En concreto son 4, y estas en concreto son, en primer lugar, el juicio, un juicio particular que inmediatamente después de la muerte tendremos cada uno. En segundo lugar es, ya me equivoqué, el primero es muerte. El primero es muerte. El primero es muerte, ¿no? Okay, el tránsito a esta separación o sea, en las postrimerías, es decir, lo último de la vida, sí, las 4 realidades finales del hombre es morir. Así es. Lo último que haremos vivos será morir. Así es. En primer lugar, morir, y como lo decía al inicio, ¿no? Lo tenemos asegurado todos, ¿ok? La muerte, el juicio personal, la gloria o el infierno, ¿ok? Son ya las realidades, estos destinos eternos, para los cuales desde esta tierra nosotros vamos disponiendo todo para ver cuál será nuestra realidad eterna, ¿no? En la que una vez que se dé la separación del cuerpo y del alma, el alma decidirá de manera irreversible si se va con Dios o se aparta para siempre de él. Las postrimerías, entonces, morir, muerte, después el juicio personal, y luego el destino final. Así es. Infierno o gloria. Gloria. ¿Cómo es esa trascendencia, Víctor Manuel? Cabe mencionar aquí, no lo estamos incluyendo dentro de las postrimerías, pero es interesante hablar, a propósito del tema de los difuntos, el purgatorio, ¿verdad? Este estado no es un lugar, no es un espacio físico, ¿verdad? Pero es un lugar en el cual las almas que han muerto en amistad con Dios, pero no han alcanzado la comunión perfecta, habrán de ir allí para satisfacer a la justicia divina y poder purificar sus culpas, expiar sus culpas, para poder llegar al cielo, ¿no? Y creo que a esta trascendencia de la que tú me hablas ahorita, pues nos habla o nos invita a cada uno de nosotros que estamos conmemorando a los fieles difuntos, para que los podamos honrar y, ¿por qué no?, celebrar, pero de una manera cristiana, ¿verdad? Elevando sufragios por su eterno descanso. No canonizar a los difuntos, quizás queriendo consolar a algún deudo, animándole a que Juanito ya está con Dios, ¿verdad? Él ya está sí, gozando del cielo, ¿no? No podemos nosotros canonizar a una persona, y sería un error grave nosotros asegurar ya la vida eterna de algún difunto, ¿no? Al contrario, la Iglesia siempre ha de pedir que se eleven sufragios por esa alma, ¿no? Sí, pero también imagínate decirle lo contrario. Ya no sufras, ya. Así es. Tu abuelito ya está en el infierno. Así es. No, claro, ciertamente, pero es una realidad también el purgatorio. Por eso digo, no lo incluimos dentro de las postrimerías como tal, pero es una realidad, y seguramente, casi me atrevería a decir en su gran mayoría, todos vamos a pasar por allí. Casi pudiéramos decir, Víctor Manuel, que el Día de los Fieles Difuntos es el Día de las Almas del Purgatorio. Así es. ¿O no? Así es, claro, totalmente. Y para ello incluso la misma Iglesia ha favorecido indulgencias y medios con los cuales podemos ayudar en ese día en concreto, en estos próximos días, ahorita 1 de noviembre, 2 de noviembre, para poder sufragar por los difuntos. ¿Por qué? Porque ellos ya no pueden rogar por sí mismos. Ajá. El tiempo para ellos se ha terminado, y es tiempo entonces de satisfacer sus culpas. Así que sí, el Día de los Fieles Difuntos es el día del purgatorio. Así es. Sí. Así es. Porque mira, los que ya están en el cielo, pues ya qué, pues ya alcanzaron la meta. Sí, ya más bien les pedimos a ellos Así por es. nosotros, ¿no? Los que están en el infierno, pues ya ni cómo ayudarlos. Pero los del purgatorio hay que sacarlos de allí. Así es. Si nosotros vamos a misa el 2 de noviembre,
ganamos indulgencia plenaria y la aplicamos por ellos y lo sacamos, ¿o no? Así es. Así es. Incluso la misma Iglesia, la Penitenciaría Apostólica, ha favorecido y enriquecido incluso a los enfermos para que ahí desde tu lecho del dolor, desde tu enfermedad, uniéndote a los sentimientos de Cristo en la cruz, también la puedas lucrar. O sea que no hay pretexto para en los próximos días lucrar una indulgencia plenaria por los difuntos, ¿no? Si tanto bien aprovechan a las almas de los vivos, cuánto no más a aquellos que, en otras palabras, sería como el último empujoncito, ¿no? Para poder llegar a la gloria del cielo, ¿no? Decía un sacerdote amigo, precisamente, hagámonos de amigos, ¿no? Para que al morir tengamos quienes intercedan por nosotros, ¿no? Y más aún, oremos por los fieles difuntos para que algún día alguien rece por nosotros. O sea que si este 2 de noviembre vamos a misa, le pedimos al Señor la indulgencia para uno mismo y para las almas del purgatorio, sacamos almas del purgatorio, se van al cielo y luego desde el cielo estarán intercediendo por nosotros. Claro, pues estarán en deuda con nosotros, ¿no? Precisamente por la misma cuestión de que por sí mismas ya no pueden rogar, pero sí interceder por los otros, ¿no? ¿Y qué nos pide pues la penitenciaria apostólica, ¿no? En primer lugar, cumplir las disposiciones, ¿no? Se acostumbra bien visitar un panteón, un cementerio, o bien los columbarios de las iglesias, visitar a los difuntos, elevar las oraciones prescritas, ¿no? Que manda la iglesia, ¿no? Oración por las intenciones del Santo Padre, recitar el credo, estar en estado de gracia, ofrecer la comunión, con esta intención de lucrar la indulgencia por un familiar difunto. Y no solamente un familiar difunto, sino aplicable por todas aquellas almas que no han tenido descanso. Sí, e ir a misa. Así es, claro. Ir a misa. Ofrecer la comunión. Se lo repito, la Santa Misa el 2 de noviembre se aplica por los fieles difuntos y podemos ganar o lucrar la indulgencia plenaria. Oye, muchas gracias. Roberto, muchas gracias por la invitación. Ya se nos fue el tiempo. ¿Vas a ir a dejar flores al panteón? ¿Y a ganar la indulgencia también? También. También. Muchas gracias, querido Roberto, amigo. Muchas gracias, es un honor estar siempre contigo. ¿Y usted, amigo redescucha, va a ir al panteón a dejar flores o va a ir a ganar la indulgencia plenaria? Ambas, ¿no? Vaciemos el purgatorio. Ganemos la indulgencia plenaria yendo a misa este próximo 2 de noviembre. Hago una pausa, regreso ahora para darle a conocer noticias y sucesos ocurridos en el continente americano y en México después de esta pausa breve. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Continuamos en más de los servicios informativos de Ver y Creer, ahora para informarle de lo que ha ocurrido en México y también en varios países del continente americano. Sea usted nuevamente bienvenido a la información. Con un llamado para fortalecer la lucha de las mujeres en favor de su desarrollo en cualquier actividad sin tener que hacer a un lado su femineidad, la Arquidiócesis Primada de México celebró los 70 años del derecho al voto de la mujer. En el editorial de su semanario Desde la Fe, titulado 70 aniversario del voto de la mujer. En el editorial de su semanario Desde la Fe, titulado 70 aniversario del voto de la mujer, la Arquidiócesis de México lamentó que la dureza de corazón del hombre ha generado en la historia situaciones injustas, pero destacó que la ciudadanía como tal fue evolucionando hasta llegar a una incorporación cívica con todos los derechos y obligaciones de las mujeres. En Más de México le informo que el padre José Filiberto Velázquez Florencio, sacerdote de la diócesis de Chilpancingo en Guerrero, denunció que sufrió un ataque alrededor de las 12 de la noche del pasado 18 de octubre. El móvil, aseguró, fue su trabajo en defensa de los derechos humanos en la zona. En una entrevista a la agencia Así Prensa, el sacerdote indicó que el atentado ocurrió cuando regresaba a su domicilio después de brindar asesoramiento a estudiantes provenientes del estado de Chiapas en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, localidad de Guerrero, cuyo nombre ha conmovido al mundo entero por el drama de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014, en un caso aún no esclarecido del todo. Monseñor José de Jesús González Hernández, obispo de Chilpancingo, Chilapa, en el estado de Guerrero, hizo un llamado a las autoridades para que garanticen tanto la vida como la seguridad física y emocional del padre Filiberto Velázquez Florencio, tras el ataque con arma de fuego que sufrió alrededor de la medianoche del 18 de octubre.
El padre Velázquez Florencio, director del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello, organización dedicada a apoyar a quienes sufren agresiones, desapariciones, desplazamientos y asesinatos, denunció que fue víctima de un atentado mientras transitaba por la carretera que conecta Tixtla y Chilpancingo. En noticias de Nicaragua, la dictadura del país informó que ha dejado en libertad a 12 sacerdotes que había encarcelado por diversas razones y los envió al Vaticano tras un acuerdo con las autoridades de la Iglesia Católica. En un comunicado fechado el 18 de octubre, el régimen de Daniel Ortega informó que la excarcelación de los 12 sacerdotes se dio luego de sostener fructíferas conversaciones con la Santa Sede. Este grupo, añade el texto, se dirige al Vaticano y ha viajado hacia Roma esta tarde. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de 3 artículos del Código Penal de Chihuahua que penalizan la práctica del aborto en ese estado. La decisión provocó la preocupación de líderes pro vida que criticaron el gran golpe contra el derecho fundamental e inalienable a la vida. El 18 de octubre, la Suprema Corte de Justicia declaró inválidos los artículos 143 y 145 del Código Penal del Estado de Chihuahua, que establecen las sanciones para las mujeres que abortan y para quienes presionan a las mujeres a abortar. La vida por delante, movimiento social dedicado a celebrar la vida y empoderar a la mujer en México, renovó su compromiso con las mujeres que son y que serán madres para que junto a la sociedad entera reconozcamos y apoyemos el valor de la maternidad. Mendieta, madre soltera, lamentó que actualmente la maternidad es muy atacada y nos venden la idea de que es horrible y es intimidante. Al contrario, las mujeres tenemos toda la capacidad para sacar adelante a nuestros hijos. La líder provida explicó que el movimiento busca cambiar esta perspectiva y alentar a las mujeres a aceptar el regalo de la maternidad cuando se les presenta, independientemente de las circunstancias inesperadas. Con la presencia de 21 referentes de distintas diócesis, los días 19 y 20 de octubre se llevó a cabo en Cochabamba, en Bolivia, el primer encuentro nacional de delegados de escucha. La actividad tuvo como objetivo validar el protocolo de actuación para la recepción de denuncias, noticias o informes ante presuntos casos de delitos contra el sexto mandamiento. No cometerás actos impuros. El protocolo abarca desde el primer contacto con la víctima hasta la remisión del caso a una instancia competente y busca sobre todo ofrecer un servicio pastoral, como un espacio humano y de acogida, explicó la Conferencia Episcopal Boliviana. En Noticias de México le informó que la serie de televisión Peregrina, que presenta un recorrido tanto físico como espiritual, ya se encuentra en la plataforma de streaming Amazon Prime. El proyecto, explican sus realizadores, apunta a fortalecer la vida espiritual de los católicos mientras exploran hermosos lugares de México. La idea detrás de Peregrina es única y cautivadora. La serie surge como un fruto de la pasión de su creadora y productora Marcela Palos por la evangelización y su amor por los viajes. El argentino Carlos Eduardo José, expulsado del estado clerical y prófugo de la justicia desde el pasado 22 de agosto, cuando debía presentarse para recibir su condena por abuso sexual de una menor, es buscado por la Interpol. Sobre él pesa una circular roja con orden de detención por agresión sexual agravada por su condición de ministro de culto y por encontrarse en la guarda de la víctima. En Noticias de Guatemala le informamos que el cardenal Álvaro Ramazzini, obispo de Huehuetango, fue elegido nuevo presidente de la Red Eclesial Latinoamericana y Caribeña de Migración, Desplazamiento, Refugio y Trata de Personas, Red Clamor, para el periodo 2023-2027.
La Red Clamor articula el trabajo pastoral de las organizaciones de la Iglesia Católica en América Latina y el Caribe que acogen, protegen, promueven e integran a los migrantes desplazados, refugiados y víctimas de trata. El argentino Antonio Mohamed, entrenador del equipo mexicano de fútbol Pumas, fue multado por usar una camisa con la imagen de la Virgen de Guadalupe durante un partido jugado el 22 de octubre por el torneo de la Primera División. La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol anunció que el técnico de los Pumas recibirá una sanción económica por transgredir el artículo 41 de su reglamento de sanciones. El texto de la norma prohíbe que los jugadores y/o integrantes del grupo técnico vistan mensajes políticos, religiosos o personales estampados sobre cualquier superficie, ya sea la ropa que utilice o cualquier otra. Y hasta aquí las noticias de América y de México. Usted ya está bien informado. Ahora escuchemos el editorial de esta semana, que hoy tiene como título El matrimonio es indisoluble. En el judaísmo, la mujer ha sido objeto de segregación social por motivos culturales y cultuales, solo por su condición femenina, en tanto que el varón gozaba de una supremacía amparada por la tradición que, a partir de interpretaciones de los escribas, tenía a la mujer como causante de la entrada del pecado al mundo. El varón podía rechazar a su mujer sin mediar explicaciones ni justificaciones. Así lo establecía la ley, y valiéndose de esta prerrogativa se consumaban injusticias con mujeres inocentes que no habían violentado la fidelidad a su matrimonio. Pero Jesús se apartó de tal permisividad y, en respuesta a un cuestionamiento farisaico, estableció su postura de manera radical. Y levantándose de allí va a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Y de nuevo vino la gente hacia él, y como acostumbraba les enseñaba. Se acercaron unos fariseos que, para ponerlo a prueba, preguntaban: ¿puede el marido repudiar a la mujer? Él les respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos le dijeron: Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo: teniendo en cuenta la dureza de su corazón, escribió para ustedes este precepto. Pero desde el comienzo de la creación, Él los hizo varón y hembra. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos se harán una sola carne, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. El matrimonio, como sacramento que es, no puede ser disuelto. Su carácter indisoluble tiene sustento en la voluntad de Dios, y así como nada en la creación, que es la ley natural, se opone al designio divino, también el matrimonio ha de sujetarse a la disposición de Dios. La declaración de Jesús, que establece que ya no son dos, sino una sola carne, trasciende la unión corporal del acto conyugal a la unión de las almas en un mismo ser. Pues los que antes del matrimonio eran dos individuos, en el sacramento se hacen uno mismo porque Cristo los une, de manera que lo que Dios unió no lo separe el hombre, pues es consecuencia del egoísmo humano, oponiéndose al plan de Dios y al orden por él creado. ¿Cómo era posible que la ley mosaica, que se entendía proveniente de Dios, consintiese el repudio de la esposa? Los fariseos que instigaron a Jesús pretendieron ponerlo en contra de lo que Moisés había enseñado y que estaba prescrito como ley de Dios. Pero el Señor, que sabía que con el tiempo se habían ido tejiendo convenientes interpretaciones de la Escritura y de la voluntad divina, distinguió entre el mandato de Dios y las prescripciones de Moisés que se acomodaron a la dureza del corazón de ciertos judíos, misma que detectó en los fariseos que con malas artes pretendieron hacerle caer en una coartada y en quienes perduraba aún esa dureza de corazón, la misma de los contemporáneos de Moisés. Jesús se apartó de aquel código de egoísmo. No hizo diferencias en el repudio entre el hombre y la mujer y exigió a ambos la fidelidad al matrimonio como una misma vida asumida y compartida. Y ya en casa los discípulos le volvían a preguntar sobre esto. Él les dijo: quien repudia a su mujer y se case con otra comete adulterio contra aquella, y si repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio.
¿Habrían pensado los discípulos, acaso, que Jesús se manifestó de ese modo, solo para salir de la contrariedad a la que lo llevaron los fariseos? Con su respuesta a ellos les confirmó que la situación en la que queda aquella persona que convive con otra, que no es su cónyuge, luego de haber repudiado a la anterior, es de adulterio. Lo dijo así, sin eufemismos, porque Dios quiere que el matrimonio sea para siempre y Cristo lo protegió con su enseñanza. La Iglesia también tiene palabras para las personas que se han divorciado, que por ser bautizados son hijos de la Iglesia. Y aunque admite la separación física de los esposos, establece que no cesan de ser marido y mujer delante de Dios, por lo que no son libres para contraer una nueva unión. Sin embargo, aunque no tiene potestad para anular un matrimonio sacramental, sí puede revisar las causales de nulidad, las que puede determinar mediante un juicio de nulidad matrimonial canónica, que también puede colaborar en la sanación interior después de un divorcio y en la recuperación de la estabilidad emocional. O sea que es indisoluble. Sí, civilmente sí, lo que se llama matrimonio civil, ¿no? Pero claro, sacramentalmente no, pues no se puede. Aunque claro, como ya veíamos allí, pues hay algunas causales que hacen nulo el sacramento. Vámonos, Marisa, es todo por ahora. Sí, ya se acabó. Hay que ir a ver Max otra vez, ¿no? La película del padre Maximiliano María Kolbe. Yo fui la semana pasada, lloré de emoción. Y ya la quiero ir a ver otra vez. Ay, sí, vamos. Así que voy. Vamos. En otro tema, queridos amigos, les recuerdo que todavía puede usted inscribirse al curso del Evangelio de San Marcos vía Zoom, que un servidor imparte. Todos los sábados de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Las inscripciones aún están abiertas. Usted todavía se puede inscribir en el sitio www.verycreer.com. Ahora sí, vámonos, Marisa. Yo al cine, ¿y tú? También vamos. Bueno, le dejamos un abrazo de todo corazón, le deseamos que Dios le guarde. Y le dejamos con la bendición del Santo Padre. Hasta luego. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico presenta El pulso del Papa.